Guerras en Oriente Medio, confusión moral sin precedentes, líderes que mienten descaradamente, pueblos enteros desplazados, hambrunas, señales en el cielo que los científicos no terminan de explicar. Y en medio de todo ese caos, un hombre sin internet, sin satélites, sin acceso a ninguna tecnología, mirando visiones que hoy parecen extraídas directamente de los titulares de prensa, ese hombre se llamaba Isaías. Y lo que él vio no era ciencia ficción bíblica, era el futuro, nuestro presente. Y lo que viene después, las profecías de Isaías ya comenzaron a cumplirse. Y prácticamente nadie está preparado para lo que viene. Isaías no comenzó su misión profética en un despacho ni en una academia de estudios religiosos. Comenzó en un templo sacudido por algo que solo puedo describir como la presencia directa de lo que él llamaba Dios. Y el contexto en el que recibió esa visión es tremendamente revelador. Judá, el reino del sur, estaba podrida por dentro. Los dirigentes eran corruptos hasta la médula. Los jueces aceptaban sobornos sin el menor pudor. Los ricos aplastaban sistemáticamente a los pobres mientras se pavoneaban de su religiosidad. Había cantos en el templo, había incienso quemándose, había rituales ejecutados con precisión milimétrica, pero había muy poca conversión real, muy poco cambio interior, mucha fachada y poco contenido. Y esto es exactamente lo que vemos hoy en tantas instituciones que se proclaman espirituales. Templos llenos, corazones vacíos, palabras grandilocuentes, acciones mezquinas. Dios, según nos cuenta Isaías, veía el corazón de aquella gente y lo que veía le producía un cansancio infinito. Estoy harto de vuestros rituales vacíos, decía, vuestras manos están llenas de sangre. En ese contexto de decadencia moral y espiritual, Isaías tuvo una experiencia que lo quebró por completo. Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Los serafines, esas entidades que la tradición describe como seres de fuego con 6 alas, clamaban sin cesar, Santo, 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 y el templo entero temblaba ante aquella presencia. Isaías cayó al suelo absolutamente convencido de que iba a morir. Soy un hombre de labios impuros, gritó, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Pero uno de aquellos serafines tomó un carbón encendido del altar y tocó los labios del profeta. Tu culpa ha sido quitada, le dijo, tu pecado ha sido perdonado. Y entonces Isaías escuchó la voz de Dios preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él respondió, sin dudarlo, aquí estoy, envíame a mí. Desde ese día Isaías dejó de vivir para agradar a la gente. Dejó de preocuparse por lo que pensaran de él. Su única misión era repetir fielmente lo que escuchaba en el cielo, y lo que escuchaba era terrible, y era esperanzador al mismo tiempo, pero sobre todo era profundamente perturbador. Anunció que Judá se había acostumbrado a practicar religión sin escuchar realmente a Dios. Y esto es algo que deberíamos analizar con mucho cuidado, porque la religión sin conexión espiritual auténtica es solo un cascarón vacío. Es teatro, es representación, es autoengaño colectivo, y Dios, según Isaías, no se deja engañar por las apariencias, ve el corazón, ve las intenciones reales, ve lo que hacemos cuando nadie nos mira y juzga en consecuencia. Hoy vemos exactamente lo mismo. Iglesias llenas de gente que sale del templo y vive como si Dios no existiera, redes sociales inundadas de frases religiosas publicadas por personas que al mismo tiempo practican la mentira, la envidia, la maledicencia. Sociedades enteras que llaman bien a lo que Dios llama mal y mal a lo que Dios llama bien. Mucha imagen espiritual, poquísima conversión real. Isaías vio esto hace casi 3 milenios y lo denunció sin contemplaciones. Habló de juicio. Y esto es importante entenderlo correctamente. El juicio del que hablaba Isaías no era una amenaza vacía para asustar a la gente. Era la consecuencia natural y lógica de una vida alejada de la fuente de toda vida. Cuando el ser humano se aleja de Dios,
cuando ignora sistemáticamente las leyes que rigen el universo, cuando se rebela contra el orden establecido desde el principio de los tiempos, las consecuencias son inevitables. No porque Dios sea cruel o vengativo, sino porque la justicia divina no puede ignorar la rebelión humana. Es como saltar desde un 10º piso esperando que la ley de la gravedad haga una excepción contigo. No funciona así. Hay leyes que gobiernan la realidad y cuando las violamos pagamos las consecuencias. Isaías habló de ciudades destruidas, habló de un pueblo llevado al exilio, habló de devastación y dolor. Y todo eso ocurrió exactamente como él lo anunció. Los asirios arrasaron el reino del norte, los babilonios destruyeron Jerusalén y llevaron a los judíos al cautiverio. Las profecías se cumplieron al pie de la letra, pero eso fue solo el principio, porque Isaías vio mucho más allá de su propia época, vio cosas que tienen que ver directamente con nosotros. Pero antes de adentrarnos en esas profecías que se conectan con nuestro tiempo, quiero detenerme en algo fundamental. Isaías no era solo un profeta del juicio, era también, y quizás sobre todo, un profeta de la misericordia. Porque Dios nunca envía advertencias sin ofrecer al mismo tiempo una salida. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, decía Isaías en nombre de Dios, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es extraordinario. Significa que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. Significa que no hay caída tan profunda de la que no se pueda levantar. Significa que la puerta de la misericordia siempre está abierta para quien quiera cruzarla. Dios no quería destruir a Judá, quería despertarla. Y quiere lo mismo hoy, quiere despertarnos a ti y a mí. Quiere sacarnos de nuestra comodidad espiritual, de nuestra tibieza, de nuestra mediocridad, y para eso utiliza las circunstancias de la vida, las crisis, los sacudones, las dificultades que nos obligan a mirar hacia arriba y preguntarnos si no habrá algo más que esta existencia superficial que llevamos. En medio de toda la oscuridad que Isaías anunciaba, vio también un destello de esperanza que ningún analista político de su época habría podido imaginar. Vio el nacimiento de un niño especial, un niño que sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Anunció que una virgen concebiría y daría a luz a ese niño, y siglos después, en un pequeño pueblo llamado Belén, una joven llamada María dio a luz al Hijo de Dios. No fue coincidencia, fue cumplimiento exacto de profecía, y esto es algo que deberíamos considerar con muchísima atención, porque si Isaías acertó en esto, ¿por qué no habría de acertar en todo lo demás? Si las profecías sobre el nacimiento del Mesías se cumplieron al pie de la letra, ¿por qué no habrían de cumplirse las profecías sobre el final de los tiempos? Pero Isaías no solo vio el nacimiento del Mesías, describió también quién sería ese niño cuando creciera. Lo llamó admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Anunció que sobre sus hombros descansaría el gobierno y que su reino no tendría fin. Pero también vio algo que desconcertó a muchos de sus contemporáneos y sigue desconcertando a muchos hoy. Vio que ese Mesías no llegaría con ejércitos ni con poder terrenal. Llegaría con mansedumbre y llegaría con una cruz. El capítulo 53 de Isaías es uno de los textos más impresionantes de toda la literatura antigua. Es como si el profeta hubiera sido transportado en el tiempo hasta el Calvario y hubiera presenciado la crucifixión de Jesús siglos antes de que ocurriera. Describió a alguien despreciado y rechazado entre los hombres, un varón de dolores, experimentado en quebranto, alguien ante quien la gente escondía el rostro. Describió a alguien que cargaba nuestras enfermedades y llevaba nuestros dolores, que era herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, que recibía el castigo que a nosotros nos correspondía para darnos paz, y que por cuyas llagas nosotros seríamos sanados. Es un retrato perfecto de Jesús de Nazaret, escrito 700 años antes de que naciera. El sacrificio de Cristo no fue un accidente de la historia, no fue el resultado desafortunado de una serie de malentendidos políticos. Estaba escrito, estaba profetizado.
estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Y esto tiene implicaciones enormes para nuestra comprensión de la realidad. Significa que hay un plan, significa que hay un propósito detrás de todo lo que ocurre. Significa que la historia no es un caos sin sentido, sino el desarrollo de un guión escrito por una inteligencia infinitamente superior a la nuestra. Y significa que las profecías que aún no se han cumplido también se cumplirán inevitablemente, en el momento preciso, tal como estaba previsto. Pero después del dolor viene la esperanza. Después de la cruz viene la resurrección. Y esto también lo vio Isaías. Habló de ruinas reconstruidas, de un pueblo restaurado, de un desierto que florece, de una nueva creación que surge de las cenizas de la antigua. Dios no solo repara lo que está roto, transforma identidades. Donde hubo pecado, puede levantar algo nuevo. Donde hubo vergüenza, puede poner honra. Donde hubo muerte, puede traer vida. Esta es la promesa que recorre todo el libro de Isaías. Una promesa de restauración total. Una promesa de que al final, a pesar de todo el sufrimiento y toda la oscuridad, la luz prevalecerá. Y aquí aparece una de las claves más importantes de todo el libro, el Espíritu Santo. Isaías anunció que el Mesías estaría lleno del Espíritu de Dios, que sobre él reposarían el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y anunció también que Dios derramaría ese mismo espíritu sobre su pueblo, que enviaría a alguien ungido para sanar corazones rotos y liberar cautivos, para proclamar el año de la gracia del Señor. Siglos después, Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, tomó el rollo del profeta Isaías, buscó este pasaje exacto, lo leyó en voz alta, enrolló el libro, lo devolvió al ministro, se sentó y con todos los ojos fijos en él dijo: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». El impacto de esas palabras es difícil de imaginar. Jesús estaba afirmando ser el cumplimiento de las profecías de Isaías. Estaba diciendo que él era el Mesías prometido, el ungido de Dios, el portador del Espíritu Santo, y esa unción, esa presencia del Espíritu sigue viva hoy en los sacramentos de la Iglesia, en los corazones de quienes buscan a Dios con sinceridad, en cada momento de oración auténtica, en cada acto de amor genuino. Pero ahora llegamos a la parte que más me ha perturbado en toda mi investigación. Las profecías de Isaías que se conectan directamente con nuestro tiempo, porque Isaías no solo habló del pasado y del Mesías que vendría, habló también de los últimos tiempos, del fin de la era, de los acontecimientos que precederían al retorno glorioso de Cristo, y lo que describió se parece demasiado a lo que estamos viviendo hoy. Anunció la reunión de un pueblo disperso. Durante casi 2000 años los judíos estuvieron esparcidos por todas las naciones de la tierra, sin patria, sin templo, sin territorio propio, y sin embargo sobrevivieron como pueblo. Mantuvieron su identidad, preservaron sus tradiciones, y en 1948, contra todo pronóstico, el Estado de Israel fue proclamado. Una nación nació en un solo día, exactamente como Isaías había profetizado. Esto no es interpretación, es historia verificable. Cualquiera puede comprobar los hechos. Una profecía escrita hace más de 2500 años se cumplió en el siglo XX, y aún hay quien duda de la veracidad de las Escrituras. Pero hay más. Isaías habló de crisis morales sin precedentes, de una sociedad que llamaría bien al mal y mal al bien, de gente que pondría la oscuridad como luz y la luz como oscuridad, de personas que serían sabias en su propia opinión y prudentes delante de sí mismas. ¿Les suena familiar? Vivimos en una época donde se celebra lo que antes se consideraba aberración y se condena lo que antes se consideraba virtud, donde la verdad objetiva ha sido reemplazada por verdades personales, donde cada uno decide qué es bueno y qué es malo según su propio criterio, donde la soberbia se disfraza de empoderamiento y la humildad se desprecia como debilidad. Isaías vio esto hace casi 3000 años y lo anunció como una señal de los tiempos finales. Habló también de idolatría.
pero no la idolatría burda de adorar estatuas de piedra o de madera, una idolatría más sofisticada, la adoración del trabajo de las propias manos, la veneración de los productos de la propia creatividad. Hoy adoramos la tecnología, adoramos el dinero, adoramos el éxito profesional, adoramos nuestros propios cuerpos, adoramos las celebridades, adoramos mil cosas que no son Dios. Y mientras tanto, el Dios verdadero queda relegado a un rincón de nuestras vidas como un adorno que sacamos en ocasiones especiales. Isaías advirtió que esta idolatría tendría consecuencias, y las consecuencias ya están llegando. Describió a una generación que tendría ojos pero no vería, que tendría oídos pero no escucharía, una generación ciega y sorda ante las señales evidentes de los tiempos. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido acceso a tanta información. Internet nos permite conocer en tiempo real lo que ocurre en cualquier rincón del planeta. Tenemos bibliotecas enteras al alcance de un clic y, sin embargo, nunca hemos sido tan ignorantes espiritualmente, tan incapaces de discernir lo que realmente importa, tan distraídos por trivialidades mientras el mundo arde a nuestro alrededor. Los ojos están abiertos pero no ven. Los oídos funcionan perfectamente, pero no escuchan. Exactamente como Isaías profetizó. Habló de guerras y rumores de guerras, de naciones levantándose contra naciones, de conflictos que sacudirían los cimientos de la civilización. Basta encender el telediario para comprobar que esto se está cumpliendo. Oriente Medio es un polvorín permanente. Europa ha visto regresar la guerra a su territorio. Las tensiones entre grandes potencias crecen día a día. Los analistas militares hablan abiertamente de la posibilidad de una tercera guerra mundial. Y mientras tanto, la mayoría de la gente sigue su vida como si nada estuviera pasando, como si todo esto fuera normal, como si no hubiera ningún motivo de preocupación. Pero Isaías sabía que no era normal. Sabía que estas cosas eran señales, indicadores de que algo mucho más grande estaba por ocurrir. Y habló también de señales en el cielo, de fenómenos cósmicos que acompañarían el final de los tiempos. El sol se oscurecerá, dijo, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los cielos serán enrollados como un pergamino. Algunos interpretan esto de manera literal, otros de manera simbólica. Yo no me atrevo a dogmatizar. Pero lo que sí puedo decir es que estamos viviendo una época de fenómenos celestes inusuales, eclipses que cruzan continentes enteros, cometas que aparecen en los cielos con regularidad sorprendente, asteroides que pasan peligrosamente cerca de la Tierra, tormentas solares que amenazan nuestra infraestructura tecnológica, auroras boreales visibles en latitudes donde nunca antes se habían visto. Son estas las señales de las que hablaba Isaías. No lo sé con certeza, pero sé que el profeta vio algo, y sé que lo que vio está conectado con nuestro tiempo de una manera que no podemos ignorar. Pero aquí viene lo más importante de todo. Isaías no escribió estas profecías para que nos dediquemos a analizar geopolítica ni a hacer predicciones sobre el fin del mundo. Las escribió para que miremos nuestro propio corazón, para que nos hagamos las preguntas que realmente importan. ¿Vivimos como si Dios fuera real? ¿O vivimos como si fuera solo un concepto abstracto, un accesorio religioso que sacamos cuando nos conviene? ¿Buscamos sinceramente su voluntad para nuestras vidas? ¿O solo queremos que Él bendiga nuestros propios planes? ¿Estamos dispuestos a cambiar? ¿O preferimos seguir cómodos en nuestra mediocridad espiritual? El gran mensaje de Isaías es este. Dios habla, avisa, corrige, promete, salva, pero no obliga. Respeta nuestra libertad hasta el final. Sigue diciendo hoy lo mismo que decía, entonces vuelvan a mí y vivirán, pero la decisión es nuestra. Podemos ignorar las señales, podemos seguir viviendo como si nada pasara, podemos convencernos de que todo esto son fantasías religiosas sin relevancia para la vida moderna, o podemos abrir los ojos. Podemos reconocer que algo está ocurriendo, algo que trasciende las explicaciones convencionales, algo que nos obliga a tomar posición, a elegir de qué lado queremos estar
Y esto me lleva a otra profecía de Isaías que merece especial atención, la profecía sobre el remanente. Isaías anunció que aunque el pueblo de Israel fuera numeroso como la arena del mar, solo un remanente volvería. Solo unos pocos permanecerían fieles. Solo una minoría pasaría la prueba. Esto es tremendamente relevante para nuestro tiempo, porque vivimos en una época de cristianismo masivo, pero superficial. Millones de personas se identifican como cristianos en las encuestas. Pero ¿cuántos de ellos viven realmente según las enseñanzas de Cristo? ¿Cuántos de ellos están dispuestos a pagar el precio del discipulado auténtico? ¿Cuántos de ellos serían reconocidos como seguidores de Jesús si el cristianismo fuera perseguido como lo fue en los primeros siglos? Isaías sugiere que el número sería mucho menor de lo que pensamos, que al final solo un remanente quedará en pie, y esto debería hacernos reflexionar profundamente sobre nuestra propia fe, sobre si somos parte de ese remanente o solo somos parte de la multitud que eventualmente se dispersará. Pero no quiero dejar la impresión de que el mensaje de Isaías es puramente negativo, porque en medio de todas las advertencias de juicio hay promesas de gloria que quitan el aliento. Isaías vio un mundo transformado, un cielo nuevo y una tierra nueva donde lo anterior no sería recordado. Vio a Jerusalén convertida en gozo y a su pueblo en alegría. Vio un tiempo donde no habría más llanto, ni clamor, ni dolor, donde el lobo habitaría con el cordero y el leopardo con el cabrito, donde un niño pequeño podría meter la mano en la cueva de la serpiente sin peligro, donde la muerte sería finalmente derrotada y Dios enjugaría las lágrimas de todos los rostros. Este es el destino final que Dios tiene preparado para quienes le aman. Este es el final de la historia. No la destrucción, sino la restauración. No la muerte, sino la vida eterna. No el caos, sino la paz perfecta. Pero para llegar a ese destino glorioso hay que pasar por el camino del arrepentimiento. Y aquí Isaías es absolutamente claro. El arrepentimiento no es simplemente sentirse mal por las cosas que hemos hecho. Es un cambio radical de dirección. Es dejar de caminar en un sentido y empezar a caminar en el sentido opuesto. Es abandonar los caminos del hombre para abrazar los caminos de Dios. Busquen al Señor mientras puede ser hallado, dice el profeta. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Estas palabras siguen siendo tan urgentes hoy como lo fueron hace más de 2000 años, porque hay una ventana de oportunidad, un tiempo de gracia, pero esa ventana no permanecerá abierta para siempre, y nadie sabe cuándo se cerrará. He pasado muchas noches reflexionando sobre estas cosas, preguntándome si realmente estamos viviendo los tiempos que Isaías anunció, analizando las señales, comparando las profecías con los acontecimientos actuales. Y cada vez que lo hago, llego a la misma conclusión. Algo está ocurriendo, algo que va más allá de los ciclos normales de la historia, algo que tiene dimensiones espirituales que no podemos ignorar. Y la respuesta no está en el miedo, la respuesta está en la preparación, en ponerse a cuentas con Dios, en vivir cada día como si fuera el último, no con ansiedad, sino con propósito, no con terror, sino con esperanza, porque el mismo Dios que anuncia el juicio es el que ofrece la salvación, el mismo que advierte es el que perdona, el mismo que cierra puertas es el que abre caminos donde no los hay. Isaías vio al Mesías sufriente, lo vio despreciado y rechazado, lo vio cargando nuestros pecados en la cruz, pero también vio al Rey victorioso, lo vio regresando en gloria y majestad, lo vio estableciendo su reino eterno, lo vio juzgando a las naciones y haciendo justicia definitiva. Ese día llegará, no sabemos cuándo, nadie lo sabe excepto el Padre, pero llegará, y será un día de gloria para quienes le aman y un día de juicio para quienes le rechazaron. Por eso la profecía no es entretenimiento, no es materia para especulaciones ociosas. Es un llamado urgente a la conversión. Es una invitación a tomar en serio las cosas que realmente importan.
Es una advertencia de que el tiempo es corto y las decisiones que tomamos hoy tendrán consecuencias eternas. Hay algo más que quiero compartir, algo que he descubierto y que creo que es tremendamente relevante. Las profecías de Isaías no operan de manera aislada, se conectan con otras profecías del Antiguo Testamento formando un tapiz coherente, se enlazan con las palabras de Jesús en los Evangelios, se complementan con las visiones del Apocalipsis de Juan. Todo encaja, todo forma parte de un mismo mensaje, de un mismo plan, de una misma revelación progresiva del propósito de Dios para la humanidad. Y cuando ves este cuadro completo, cuando comprendes cómo todas las piezas encajan entre sí, es imposible no quedar asombrado, porque esto no puede ser obra humana. Ningún grupo de conspiradores podría haber orquestado algo así a lo largo de tantos siglos. Ningún genio literario podría haber inventado una trama tan compleja y tan coherente. Esto tiene todas las marcas de la autoría divina. Y si Dios es el autor de estas profecías, entonces tenemos que tomarlas muy en serio. Permítanme profundizar en algunas de las profecías específicas de Isaías que me resultan particularmente impactantes. En el capítulo 13, el profeta describe el día del Señor como un día de destrucción del Todopoderoso. Habla de estrellas y constelaciones que no darán su luz, del sol que se oscurecerá al nacer, de la luna que no hará resplandecer su luz. Anuncia que Dios castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, que hará que cese la arrogancia de los soberbios y abatirá la altivez de los tiranos. Cuando leo estas palabras y miro el mundo actual, veo una correspondencia inquietante. Vivimos en una era de arrogancia sin precedentes. La soberbia humana ha alcanzado cotas inimaginables. Nos creemos capaces de controlar el clima, de modificar el código genético, de crear inteligencia artificial, de conquistar el espacio. Nos hemos erigido en dioses de nuestro propio universo. Y mientras tanto, los tiranos siguen oprimiendo a los pueblos, la maldad sigue campando a sus anchas, y los pobres y vulnerables siguen siendo aplastados por los poderosos. Isaías advirtió que esto no quedaría sin castigo, que llegaría un día de ajuste de cuentas, un día en el que toda la arrogancia humana sería humillada, y ese día se acerca. En el capítulo 24, Isaías ofrece una de las descripciones más sobrecogedoras del juicio universal. Habla de la tierra devastada y saqueada, de sus habitantes dispersos y asolados. Dice que la tierra será profanada bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por esa causa, una maldición consume la tierra, y los que en ella habitan son asolados. Por eso, los moradores de la tierra son abrasados y quedan pocos hombres. Esta es una descripción de destrucción a escala global, no de un juicio localizado sobre Israel o sobre una nación particular, sino de un juicio sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad. Y la razón es clara, porque hemos traspasado las leyes, porque hemos falseado el derecho, porque hemos quebrantado el pacto eterno. Las leyes de Dios no son arbitrarias, son el manual de instrucciones del Creador para su creación. Cuando las ignoramos, cuando las violamos sistemáticamente, las consecuencias son inevitables. Y esas consecuencias afectan no solo a los individuos, sino a toda la civilización, a todo el planeta, a toda la creación. Pero en medio de esta descripción aterradora, Isaías introduce una nota de esperanza. Habla de un pequeño grupo que glorifica al Señor, de voces que desde los confines de la tierra cantan alabanzas al justo. Hay un remanente, siempre hay un remanente. Incluso en los tiempos más oscuros, Dios preserva a los suyos, los protege, los guía, los sostiene, y al final ese remanente heredará las promesas. Mientras los soberbios son humillados y los impíos son juzgados, los humildes y los justos serán vindicados. Esta es la constante en toda la Escritura. Dios levanta a los humildes y derriba a los poderosos de sus tronos. Llena de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Esta inversión de valores es incomprensible para la mentalidad mundana, pero es el corazón mismo del Evangelio. El capítulo 34 de Isaías es otro de esos textos que parecen describir nuestro tiempo
con precisión escalofriante. El profeta llama a las naciones a escuchar, a los pueblos a prestar atención, porque el Señor está indignado contra todas las naciones y enojado contra todo su ejército, los ha destinado a la destrucción, sus heridos serán arrojados y de sus cadáveres subirá el hedor. Los montes se disolverán con su sangre, todo el ejército de los cielos se disolverá, los cielos se enrollarán como un pergamino, todo su ejército caerá como cae la hoja de la vid, como cae la hoja marchita de la higuera. Estas imágenes son apocalípticas en el sentido más literal de la palabra. Describen el fin de un orden mundial, el colapso de las estructuras que damos por sentadas, la caída de los poderes que parecen invencibles. Y todo esto sucederá porque la espada del Señor se embriagará en los cielos, porque el día de la venganza del Señor ha llegado, porque el año de las retribuciones por la causa de Sión está aquí. No pretendo tener toda la respuesta sobre cómo ni cuándo se cumplirán estas profecías que aún están pendientes. No tengo fechas ni cronogramas. No voy a hacer predicciones sensacionalistas que después no se cumplan. Lo que sí puedo afirmar es que algo está cambiando, algo está moviéndose debajo de la superficie de los acontecimientos, algo que tiene dimensiones que trascienden lo puramente político o económico o social. Estamos viviendo un momento de transición, un momento bisagra de la historia, y las profecías de Isaías nos ofrecen una lente a través de la cual podemos interpretar lo que está ocurriendo. En el capítulo 35, inmediatamente después de esa descripción terrible del juicio, Isaías cambia completamente de tono. Se alegrarán el desierto y el sequedal, dice. Se regocijará el yermo y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, se regocijará aún con gozo y cántico. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria del Señor, la hermosura de nuestro Dios. Este es el contraste permanente en Isaías: juicio y restauración, destrucción y recreación, muerte y resurrección. El mismo Dios que juzga es el que redime. El mismo que destruye lo viejo es el que crea lo nuevo, y lo nuevo que viene es infinitamente mejor que lo antiguo que se va. Fortaleced las manos débiles, continúa el profeta. Afirmad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón apocado: sed fuertes, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago divino. Él vendrá y os salvará. Este es el mensaje para nosotros hoy. No temáis. Dios viene, y viene a salvar. Isaías describe entonces los milagros que acompañarán esa salvación. Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos serán destapados, el cojo saltará como un ciervo, la lengua del mudo cantará, aguas brotarán en el desierto, torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y la tierra sedienta en manaderos de aguas. Y habrá allí una calzada y un camino que será llamado camino de santidad. No pasará por él el inmundo, será para los que sigan aquel camino. Los redimidos del Señor volverán, vendrán a Sión con cánticos, gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Este es el destino que nos espera, no la destrucción definitiva, sino la restauración gloriosa. No la muerte eterna, sino la vida plena. No la tristeza permanente, sino el gozo sin fin. Pero para llegar allí hay que caminar por el camino de santidad. Y ese camino comienza con una decisión que cada uno de nosotros debe tomar personalmente. Nadie puede tomarla por ti. Ni tus padres, ni tus sacerdotes, ni tus amigos. Es tu decisión, tu responsabilidad, tu oportunidad, y el tiempo para tomarla es ahora, no mañana, no cuando las cosas se pongan más difíciles, no cuando veas las señales más claramente. Ahora, hoy, en este momento. Quiero detenerme ahora en otro aspecto de las profecías de Isaías que me parece fundamental: su visión del Mesías como siervo sufriente. Ya mencioné el capítulo 53, pero
Quiero profundizar más en él porque contiene verdades que son absolutamente esenciales para entender el plan de salvación de Dios. El capítulo comienza con una pregunta retórica. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Estas palabras sugieren que el mensaje del Mesías sufriente sería difícil de aceptar, que chocaría con las expectativas humanas, que muchos lo rechazarían precisamente porque no encajaba con sus ideas preconcebidas. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Los judíos del primer siglo esperaban un Mesías conquistador, un líder militar que los liberara de la opresión romana, un rey que restaurara la gloria de Israel. Y en lugar de eso llegó un carpintero de Nazaret que predicaba amor a los enemigos y que terminó crucificado entre dos ladrones. No es de extrañar que la mayoría no lo reconociera. No es de extrañar que gritaran «crucifícalo». Estaban ciegos a lo que Isaías había anunciado tan claramente. «Subirá cual renuevo delante de él», continúa el profeta, «y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que le deseemos». Esta descripción contradice muchas de las representaciones artísticas de Jesús que vemos en iglesias y museos. El Cristo de Isaías no es un hombre hermoso según los estándares mundanos. No es alguien que atraiga por su apariencia física. Es más bien alguien ordinario, alguien que pasaría desapercibido en una multitud, alguien que la gente miraría sin verlo. Y esto es profundamente significativo, porque Dios no eligió manifestarse en la belleza mundana, sino en la humildad. No en el poder visible, sino en la debilidad aparente, no en la gloria terrenal, sino en el servicio silencioso. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Estas palabras describen el rechazo que Jesús experimentó durante su ministerio terrenal. Un rechazo que culminó en la cruz, pero que comenzó mucho antes. Sus propios paisanos de Nazaret intentaron despeñarlo. Sus propios hermanos no creían en él. Los líderes religiosos lo acusaban de blasfemo y de estar poseído por demonios. Y al final, uno de sus propios discípulos lo traicionó por 30 monedas de plata. Despreciado, desechado, menospreciado. Así tratamos al Hijo de Dios cuando vino a visitarnos. Y así seguimos tratándolo cada vez que rechazamos su mensaje, cada vez que preferimos nuestros caminos a los suyos, cada vez que lo relegamos a un rincón de nuestras vidas. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está el corazón del Evangelio. La sustitución, el intercambio. Jesús tomó nuestro lugar, recibió el castigo que merecíamos, pagó la deuda que no podíamos pagar, cargó con el peso que nos habría aplastado, y a cambio nos ofreció su paz, su sanidad, su perdón, su vida. Esto es gracia. Favor inmerecido, regalo que no podemos ganar, amor que no podemos comprar, y está disponible para todo el que lo quiera recibir. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es la condición humana universal. Todos nos hemos extraviado, todos hemos preferido nuestros propios caminos. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay excepciones, no hay justos en sí mismos, no hay nadie que merezca la salvación por sus propios méritos. Pero a pesar de eso, o precisamente por eso, Dios envió a su Hijo para cargar con nuestro pecado, para pagar el precio que no podíamos pagar, para abrir un camino de regreso que de otra manera estaría cerrado para siempre. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando leo estas palabras y las comparo con los relatos evangélicos de la pasión de Cristo, me quedo sin aliento.
porque describen exactamente lo que ocurrió. Jesús no se defendió ante sus acusadores, no protestó su inocencia, no maldijo a quienes lo torturaban, guardó silencio como un cordero llevado al sacrificio. Y esto era parte del plan. No fue debilidad, fue obediencia, no fue impotencia, fue amor. Podría haber llamado a 12 legiones de ángeles, podría haber destruido a sus enemigos con una palabra, pero eligió callar, eligió sufrir, eligió morir por ti, por mí, por todos los que creerían en él a través de los siglos. Por cárcel y por juicio fue quitado. De su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Este versículo contiene detalles proféticos extraordinarios. Jesús fue procesado ilegalmente, fue condenado sin justicia, fue ejecutado junto con criminales, pero fue sepultado en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea. Nunca hizo maldad, nunca mintió, era completamente inocente y sin embargo murió como culpable, para que los culpables pudiéramos ser declarados inocentes, para que los condenados pudiéramos ser liberados, para que los muertos pudiéramos vivir. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Aquí está la otra cara de la cruz, la resurrección. El profeta no solo vio la muerte del Mesías, vio también su victoria sobre la muerte. Vio que después de poner su vida como ofrenda por el pecado, vería descendencia, viviría largos días, prosperaría. Esto es exactamente lo que ocurrió. Jesús murió, fue sepultado, y al tercer día resucitó, y sigue vivo hoy, y vivirá para siempre, y todos los que creen en él son su descendencia espiritual. Somos los hijos que su sacrificio produjo, el fruto de su sufrimiento, la recompensa de su dolor. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Estas son las últimas palabras del capítulo 53, y son palabras de triunfo. El Mesías sufriente es también el Mesías victorioso. El que fue despreciado es ahora exaltado. El que fue contado entre los pecadores ahora intercede por los pecadores. El que derramó su vida hasta la muerte ahora reparte despojos con los grandes. La cruz no fue el final, fue el principio de una nueva creación, de una nueva humanidad, de una nueva esperanza para todos los que creen. Esta es la profecía central de Isaías, el fundamento sobre el que se sostiene todo lo demás, porque sin la cruz no hay salvación, sin el sacrificio sustitutivo del Mesías no hay perdón de pecados, sin la muerte y resurrección de Jesús no hay esperanza para nadie. Pero gracias a esa cruz, gracias a ese sacrificio, gracias a esa victoria sobre la muerte, todo cambia, la puerta del cielo está abierta, el camino está despejado, la invitación está extendida. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, dijo Jesús, y yo los haré descansar. Esta invitación sigue vigente, hoy, ahora, para ti. Pero volvamos a las profecías que se conectan con los últimos tiempos, porque Isaías tiene mucho más que decir sobre lo que viene. En el capítulo 60, el profeta describe una gloria futura de Jerusalén que aún no se ha cumplido plenamente. Levántate, resplandece, dice, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz
y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esta es una descripción del reino mesiánico, de un tiempo cuando Jerusalén será el centro espiritual del mundo, cuando las naciones vendrán a adorar al Dios de Israel, cuando la luz divina brillará sobre Sión mientras la oscuridad cubre el resto de la tierra. Esto no ha ocurrido aún, o quizás está empezando a ocurrir y no lo vemos con claridad. Lo que sí es claro es que Isaías vio un futuro glorioso para el pueblo de Dios, un futuro que contrasta radicalmente con las tinieblas y la oscuridad que cubrirán las naciones. Alza tus ojos alrededor y mira, continúa el profeta. Todos estos se han juntado y vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se habrá vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones habrán llegado a ti. Esta es la reunión final del pueblo de Dios. No solo los judíos dispersos, sino todos los que han sido injertados en el olivo de Israel por la fe, todos los que pertenecen al Mesías, todos los que han sido comprados por su sangre, vendrán de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los pueblos, y serán reunidos en la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial que Juan describe en el Apocalipsis, la morada final de los santos. No habrá más sol para luz del día ni resplandor de luna para alumbrarte, dice Isaías más adelante en el mismo capítulo. El Señor será tu luz eterna y tu Dios será tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque el Señor será para ti luz eterna y los días de tu luto serán acabados. Estas palabras resuenan con la descripción del cielo nuevo y la tierra nueva que encontramos en Apocalipsis, una ciudad que no necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Una existencia donde el llanto y el dolor han quedado atrás para siempre. Un estado de bienaventuranza eterna que supera todo lo que podemos imaginar. Este es el destino final de los redimidos. Esta es la meta hacia la que caminamos. Esta es la esperanza que nos sostiene en medio de las dificultades del presente. En el capítulo 65, Isaías profundiza aún más en esta visión del futuro glorioso. He aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, dice el Señor, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Esta es la promesa definitiva, la nueva creación, el final de todo sufrimiento, la alegría eterna, y es una alegría compartida. Dios mismo se alegrará con su pueblo, encontrará gozo en nosotros. Esta es una verdad asombrosa, que el Creador del universo, el Todopoderoso, el Santo de Israel, encontrará su deleite en nosotros, en seres que fueron pecadores, en criaturas que merecían el juicio, pero que por la gracia de Cristo han sido transformados en hijos de Dios. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, continúa el profeta, porque son linaje de los benditos del Señor y sus descendientes con ellos, y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablen yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Esta es la restauración de la creación a su estado original, la reversión de la maldición del Edén, un mundo donde los animales ya no se devoran entre sí, donde la naturaleza vive en armonía perfecta, donde la muerte y la violencia han sido abolidas, donde todo es como Dios lo diseñó desde el principio. Antes de la caída, antes del pecado, antes de que todo se torciera. Esto es lo que nos espera, esto es lo que viene. Esto es por lo que vale la pena dejar todo y seguir a Cristo. Pero para llegar allí hay que pasar por aquí. Hay que atravesar el valle presente. Hay que enfrentar las pruebas que vienen. Isaías no oculta que esas pruebas serán severas. En el capítulo 28 advierte a los burladores que gobiernan Jerusalén. Habéis dicho, hemos hecho pacto con la muerte y con el Seol tenemos convenio. Cuando pase el turbión del azote,
no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Estas palabras describen la actitud de los líderes corruptos de su tiempo, pero también describen la actitud de muchos líderes actuales, gente que cree que puede hacer pactos con la muerte, que puede negociar con el mal, que puede escapar de las consecuencias de sus acciones escondiéndose detrás de mentiras, pero Dios responde: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Esta es una advertencia solemne. Los refugios falsos serán destruidos, los pactos ilegítimos serán anulados, las mentiras serán expuestas, y quienes confiaron en ellas serán aplastados por el mismo azote del que creían estar protegidos. La única seguridad está en la piedra que Dios ha puesto en Sión, la piedra angular, la piedra preciosa de cimiento estable. Esa piedra es Cristo, y sólo quien edifique su vida sobre él permanecerá en pie cuando vengan las tormentas. Sólo quien crea en él no será avergonzado. Sólo quien lo acepte como Señor y Salvador tendrá fundamento firme bajo sus pies. Estamos llegando a un punto crucial de nuestra reflexión, porque todo lo que hemos visto hasta ahora converge en una sola pregunta. Una pregunta que cada uno debe responder personalmente. ¿Qué vas a hacer con esta información? Puedes descartarla como fantasías religiosas, puedes archivarla como curiosidad intelectual, puedes olvidarla en cuanto termine este vídeo o puedes tomarla en serio. Puedes examinar tu propia vida a la luz de estas profecías. Puedes preguntarte si estás preparado para lo que viene. Puedes decidir hoy mismo cambiar de rumbo. Porque el mensaje central de Isaías, el mensaje que recorre todas sus profecías desde la primera hasta la última, es un llamado al arrepentimiento. Vuelvan a mí, dice Dios una y otra vez. Dejen sus caminos torcidos. Abandonen sus ídolos. Renuncien a su soberbia y vuelvan al único que puede salvarlos. Este llamado era urgente hace 2700 años. Es infinitamente más urgente hoy, porque el tiempo se agota. Las señales se multiplican. Los eventos se aceleran. Y la ventana de oportunidad que permanece abierta no durará para siempre. No pretendo saber exactamente cómo ni cuándo se cumplirán las profecías que aún están pendientes. No tengo fechas ni cronogramas. No voy a hacer predicciones sensacionalistas que después no se cumplan. Lo que sí puedo afirmar es que Dios es fiel, que su palabra no vuelve vacía, que todo lo que ha anunciado se cumplirá, tal como las profecías sobre el nacimiento del Mesías se cumplieron al pie de la letra, tal como las profecías sobre su muerte y resurrección se cumplieron exactamente como estaba escrito, tal como las profecías sobre la dispersión y reunión de Israel se cumplieron ante los ojos del mundo. Así también se cumplirán las profecías sobre su regreso, sobre el juicio de las naciones, sobre la nueva creación, todo, absolutamente todo. Y cuando eso ocurra, solo habrá dos grupos de personas, los que estaban preparados y los que no, los que creyeron y los que rechazaron, los que se arrepintieron y los que endurecieron su corazón. No habrá términos medios, no habrá posiciones neutrales, no habrá tiempo para cambiar de opinión. La decisión que tomes hoy determinará en qué grupo estarás entonces. Por eso Isaías insistía tanto, por eso sus advertencias eran tan urgentes, por eso sus palabras siguen resonando después de tantos siglos, porque lo que está en juego no es un debate teológico académico, es tu eternidad, es tu destino, es tu alma. He compartido contigo lo que he descubierto, he expuesto ante ti las evidencias, he presentado el caso de la manera más clara y honesta que sé. Ahora la decisión es tuya, solo tuya. Nadie puede tomarla por ti, nadie puede obligarte a creer, nadie puede salvarte contra tu voluntad. Pero si algo en tu interior ha resonado con estas palabras, si algo en tu corazón te dice que esto es verdad,
Si sientes una inquietud que no puedes explicar, presta atención, porque quizás sea Dios llamándote, quizás sea el Espíritu Santo tocando a la puerta de tu corazón, quizás sea la última oportunidad que se te ofrece antes de que sea demasiado tarde. No la desperdicies. Vuelve a Dios hoy. Él sigue ofreciendo misericordia. Todavía hay tiempo, pero nadie sabe cuánto durará esa ventana. Nadie sabe cuándo se cerrará definitivamente. Lo que sí sabemos es que las profecías se cumplen, todas, sin excepción. Y cuando la última profecía se cumpla, ya no habrá más oportunidades, ya no habrá más llamados al arrepentimiento, ya no habrá más misericordia disponible. Solo quedará el juicio, justo pero terrible, inevitable pero merecido, que no te encuentre desprevenido, que no te tome por sorpresa, que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria puedas levantar la cabeza con confianza y decir: este es mi Dios, le he esperado y Él me salvará. Porque las profecías de Isaías ya comenzaron a cumplirse y prácticamente nadie está preparado, pero tú puedes estarlo a partir de hoy, a partir de ahora, a partir de este preciso momento en que decides creer. La decisión está en tus manos. Ahora bien, permíteme profundizar en algunos aspectos que quizás no has considerado, porque las profecías de Isaías tienen capas de significado que solo se revelan cuando uno se sumerge realmente en el texto. Hay conexiones que solo se hacen visibles cuando uno conoce el contexto histórico, cuando uno entiende las tradiciones judías, cuando uno ha estudiado cómo los primeros cristianos interpretaban estos pasajes. Tomemos, por ejemplo, la visión inaugural de Isaías en el capítulo 6, cuando vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Esta visión tiene paralelos extraordinarios con otras visiones de la gloria divina en las Escrituras, con la visión de Ezequiel junto al río Quebar, con la visión de Juan en la isla de Patmos. Hay un patrón, una estructura que se repite, como si Dios tuviera una forma específica de revelarse a quienes Él elige como mensajeros, y esto no puede ser coincidencia. No puede ser el resultado de la imaginación humana operando independientemente en diferentes épocas y lugares. Tiene que haber una realidad detrás de estas visiones, una realidad que trasciende el tiempo y el espacio, una realidad que es la misma ayer, hoy y siempre. Los serafines que Isaías vio son especialmente intrigantes. La palabra serafín viene de una raíz hebrea que significa arder o quemar. Son seres de fuego, seres que arden con la santidad de Dios. Y la estructura de su cuerpo es extraordinaria. 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Cubrir el rostro ante la presencia de Dios sugiere que ni siquiera estos seres celestiales pueden mirar directamente la gloria divina sin ser consumidos. Cubrir los pies era una señal de humildad y reverencia, y volar representa su disposición para obedecer instantáneamente cualquier orden divina. Estos seres, que están más cerca del trono de Dios que cualquier otra criatura, viven en constante adoración. Santo, santo, santo. No lo dicen una vez, no lo dicen 2 veces, lo repiten 3 veces. En hebreo, la repetición indica énfasis, pero la triple repetición indica el superlativo absoluto, la santidad máxima, la santidad infinita, la santidad que está más allá de toda comparación. Y esto es lo que Isaías vio, esto es lo que lo quebró, porque cuando ves la santidad absoluta de Dios, cuando percibes aunque sea un destello de su pureza infinita, te das cuenta instantáneamente de tu propia inmundicia, de tu propia indignidad, de tu propia necesidad de limpieza. Soy un hombre de labios impuros, gritó Isaías, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. No dijo que era pecador en general, especificó labios, porque los labios son el instrumento del habla, y el habla es lo que revela lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Los labios de Isaías eran impuros porque su corazón era impuro, como el de todo ser humano, como el tuyo, como el mío. Pero aquí viene la parte extraordinaria. Dios no destruyó a Isaías, no lo consumió con su fuego santo. En lugar de eso, envió sanidad, envió purificación, envió perdón,
El serafín tomó un carbón encendido del altar y tocó los labios del profeta. Tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado. Esto es evangelio puro, esto es gracia en estado puro. Antes de que Isaías pudiera hacer nada para remediar su condición, antes de que pudiera ofrecer sacrificios o hacer penitencia, Dios tomó la iniciativa y lo limpió. Así es como funciona la salvación. No es algo que ganamos, es algo que recibimos, no es el resultado de nuestros esfuerzos, es el regalo de su amor, y ese regalo está disponible para todo el que lo quiera recibir. Ahora quiero explorar otra conexión fascinante, la relación entre las profecías de Isaías y los evangelios. Porque cuando lees los evangelios con atención, te das cuenta de que están saturados de referencias a Isaías. Mateo especialmente se deleita en señalar cómo los eventos de la vida de Jesús cumplían las profecías del profeta. El nacimiento virginal, la huida a Egipto, el ministerio en Galilea, las curaciones, las parábolas. Todo estaba previsto, todo estaba anunciado, todo encajaba perfectamente en el plan que Dios había revelado siglos antes. Pero no solo Mateo. Los 4 evangelistas citan a Isaías. Juan el Bautista se presentó a sí mismo como la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, citando directamente Isaías capítulo 40. Jesús leyó el capítulo 61 en la sinagoga de Nazaret y lo aplicó a sí mismo. En su entrada triunfal a Jerusalén cumplió la profecía de Zacarías, pero también resonaba con las expectativas mesiánicas que Isaías había alimentado. Y en la cruz consumó todo lo que el capítulo 53 había descrito siglos antes. Esta concordancia entre profecía y cumplimiento es una de las evidencias más poderosas de la veracidad de la Biblia. No estamos hablando de predicciones vagas que pueden interpretarse de muchas maneras. Estamos hablando de detalles específicos: lugar de nacimiento, circunstancias de muerte, tipo de tumba, reacciones de los testigos. Todo encaja, todo coincide, todo confirma que hay una mente detrás de la historia, una inteligencia que trasciende el tiempo, un Dios que conoce el final desde el principio. Hay otro aspecto de las profecías de Isaías que me parece crucial mencionar: su dimensión cósmica. Isaías no solo habla de Israel o de las naciones de su tiempo, habla del universo entero, habla de nuevos cielos y nueva tierra, habla de transformaciones que afectan a toda la creación. Esto es importante porque nos recuerda que el plan de Dios no se limita a salvar almas individuales, incluye la restauración de todo el cosmos, la redención de toda la creación que gime bajo el peso del pecado y la corrupción. Pablo desarrolla esta idea en su carta a los romanos. La creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esta es la visión bíblica, no un cielo etéreo donde las almas flotan sin cuerpo, no un escape de la materia hacia un reino puramente espiritual, sino la transformación de esta creación, la glorificación de estos cuerpos, la renovación de esta tierra, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Isaías vio esto. Vio un futuro donde el león come paja como el buey, donde el niño juega junto a la cueva del áspid sin peligro, donde no hay más llanto, ni dolor, ni muerte. No es una metáfora, es una descripción de la realidad que viene, de la creación restaurada, del Edén recuperado, del paraíso reencontrado, y es nuestro destino si creemos, es nuestra herencia si perseveramos, es nuestra esperanza en medio de la oscuridad presente. Permíteme ahora abordar una objeción que algunos podrían tener. ¿Cómo sabemos que las profecías de Isaías fueron realmente escritas antes de los eventos que describen? ¿Qué evidencia tenemos de que no fueron escritas después y luego atribuidas falsamente al profeta antiguo? Esta es una pregunta legítima, y la respuesta es más sólida de lo que muchos suponen. En primer lugar, tenemos los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 en las cuevas de Qumrán. Estos manuscritos incluyen una copia completa del libro de Isaías que data de alrededor del año 150 a.C. Esto significa
que el texto que tenemos hoy es esencialmente el mismo que circulaba más de un siglo antes del nacimiento de Jesús. Las profecías sobre el siervo sufriente, sobre la Virgen que concebiría, sobre el Mesías y sus características, ya estaban escritas y eran bien conocidas antes de que cualquiera de estos eventos ocurriera. En segundo lugar, tenemos el testimonio de la tradición judía. Los judíos nunca han negado la autenticidad del libro de Isaías. Lo han leído en sus sinagogas durante más de 2 milenios. Lo han comentado y estudiado generación tras generación. Si hubiera alguna duda sobre su origen, la tradición la habría preservado, pero no la hay. El libro se atribuye consistentemente al profeta Isaías ben Amoz, que vivió en el siglo VIII a.C. En tercer lugar, tenemos las referencias internas del libro. Isaías menciona a reyes específicos de Judá e Israel, describe situaciones políticas concretas, hace alusiones a eventos históricos que podemos verificar por otras fuentes. Todo esto apunta a un origen genuinamente antiguo, a un profeta que realmente vivió en esa época y que realmente vio las cosas que describió. Por supuesto, algunos eruditos han propuesto que el libro de Isaías fue escrito por múltiples autores en diferentes épocas. Hablan de un primer Isaías, un segundo Isaías y hasta un tercer Isaías. Pero estas teorías se basan más en presuposiciones filosóficas que en evidencia textual sólida. Si uno parte del supuesto de que las profecías genuinas no existen, entonces tiene que inventar explicaciones alternativas para los textos proféticos, pero si uno está abierto a la posibilidad de que Dios realmente hable y revele el futuro, entonces no hay necesidad de fragmentar el libro ni de inventar autores imaginarios. He pasado mucho tiempo analizando fenómenos que la ciencia oficial no puede explicar. He visto cosas que desafían las categorías convencionales. He aprendido a mantener la mente abierta ante lo inexplicable. Y lo que encuentro en las profecías de Isaías es precisamente eso. Algo inexplicable por medios puramente humanos. Algo que apunta hacia una realidad que trasciende nuestras limitaciones. Algo que solo puede explicarse si aceptamos que hay un Dios que conoce el futuro y que elige revelarlo a través de sus profetas. Volvamos ahora a las implicaciones prácticas de todo esto, porque la profecía bíblica nunca es un ejercicio académico, siempre tiene un propósito pastoral, siempre busca producir un cambio en quienes la escuchan. Isaías no escribió para satisfacer curiosidades intelectuales, escribió para llamar al arrepentimiento, para advertir del juicio, para ofrecer esperanza, para señalar hacia el Mesías. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta central: ¿qué hacemos con todo esto? Porque conocer las profecías sin responder a ellas es peor que no conocerlas. Es como el hombre que se mira en el espejo, ve su rostro sucio y luego se va sin lavarse. El conocimiento sin acción es irresponsabilidad, la información sin aplicación es autoengaño. La verdad sin obediencia es condenación. Dios nos ha dado estas profecías por una razón, para que sepamos que Él tiene el control, para que entendamos que la historia tiene un propósito, para que reconozcamos que el tiempo es corto, para que nos preparemos para lo que viene. Y la preparación no consiste en acumular provisiones o construir refugios, consiste en poner nuestra vida en orden con Dios, en arrepentirnos de nuestros pecados, en confiar en Cristo como Salvador, en vivir cada día como si fuera el último, porque un día será el último, para la humanidad cuando Cristo regrese, o para ti individualmente cuando tu tiempo en este mundo termine y entonces ya no habrá más oportunidades de decidir, ya no habrá más llamados al arrepentimiento, ya no habrá más ofertas de gracia, solo quedará la eternidad, una eternidad con Dios o separado de Él para siempre, una eternidad de gozo indecible o de lamento eterno, una eternidad cuyo destino se decide aquí y ahora. No puedo tomar esa decisión por ti, no puedo obligarte a creer, no puedo forzarte a arrepentirte, pero puedo presentarte los hechos, puedo mostrarte las evidencias, puedo señalarte hacia el único que puede salvarte, y eso es lo que he hecho.
el resto depende de ti. Las profecías de Isaías son un regalo de advertencia, un regalo de esperanza, un regalo de verdad, pero como todo regalo, tiene que ser recibido para ser disfrutado. Tiene que ser aceptado para que transforme tu vida, tiene que ser creído para que cumpla su propósito. No desperdicies este momento, no ignores esta oportunidad, no sigas posponiendo la decisión más importante de tu vida, porque las profecías de Isaías ya comenzaron a cumplirse. El reloj está corriendo, el tiempo se agota y prácticamente nadie está preparado, pero tú puedes estarlo. A partir de ahora, la pregunta es si lo harás. Las señales están ahí para quien quiera verlas, los terremotos aumentan en frecuencia e intensidad, las plagas aparecen con regularidad alarmante, los conflictos se multiplican en todo el planeta, la apostasía crece en las iglesias, la maldad se normaliza en las sociedades. Todo esto fue anunciado, todo esto fue profetizado, todo esto confirma que estamos viviendo tiempos únicos en la historia humana, pero las señales negativas vienen acompañadas de señales positivas. El Evangelio se predica como nunca antes gracias a la tecnología. Millones de personas en naciones tradicionalmente cerradas están conociendo a Cristo. Hay un hambre espiritual creciente en medio de todo el materialismo, hay búsqueda genuina en medio de toda la confusión, Dios sigue trabajando, el Espíritu sigue moviéndose, la cosecha sigue madurando, y en medio de todo esto, las profecías de Isaías brillan como un faro, iluminando el camino, señalando la dirección, ofreciendo esperanza a quienes la buscan, advirtiendo a quienes necesitan ser advertidos, cumpliendo su propósito después de tantos siglos, porque la palabra de Dios no caduca, no pasa de moda, no pierde relevancia, permanece para siempre. He compartido contigo lo que he aprendido. He abierto ante ti los tesoros que he encontrado en este libro extraordinario. He tratado de ser fiel al mensaje sin añadir ni quitar. Ahora la pelota está en tu campo. La decisión es tuya. El futuro depende de lo que hagas con esta información. Pero déjame decirte una cosa más antes de terminar. Dios te ama, a pesar de todo lo que has hecho, a pesar de todo lo que no has hecho, a pesar de tus fracasos y tus rebeliones y tus indiferencias. Te ama con un amor eterno. Te busca con una persistencia infinita. Te ofrece una gracia inmerecida. Ese amor fue demostrado en la cruz, cuando el Hijo de Dios, el Mesías que Isaías anunció, murió en tu lugar, cuando cargó con tus pecados, cuando pagó tu deuda, cuando abrió el camino para que pudieras volver al Padre. Ese es el corazón de las profecías de Isaías, no el juicio, aunque lo incluye, no las advertencias, aunque abundan. El corazón es el amor de Dios manifestado en Cristo, el siervo sufriente que se convirtió en Rey eterno, el Cordero sacrificado que se convirtió en león victorioso. Ese Cristo sigue vivo, sigue reinando, sigue intercediendo, sigue esperando, sigue llamando y te llama a ti hoy, ahora, en este preciso momento. Respóndele. No sé cuántos llegarán hasta aquí, no sé cuántos habrán prestado atención a cada palabra, no sé cuántos habrán sido tocados por este mensaje, pero sé que Dios conoce a cada uno, sabe quién está escuchando, sabe quién está siendo confrontado, sabe quién está a punto de tomar una decisión que cambiará su eternidad. Si ese eres tú, no dejes pasar este momento. No esperes a mañana. No busques más excusas. Simplemente abre tu corazón y dile a Dios que quieres volver a Él, que reconoces tu necesidad, que aceptas el sacrificio de Cristo en tu favor, que quieres ser parte de ese remanente que permanecerá fiel hasta el final